En este programa de Cátedra Libre queremos seguir analizando la evolución socioeconómica, buscando si es que han existido correlaciones o divergencias entre la economía y la política a lo largo de estos últimos 60 años. Y poniendo el acento en la fase actual, es decir, cómo viene el Perú desde la recuperación de la democracia. Tenemos ya 3 gobiernos, el de Toledo, el de García y el actual de Humala, sin contar, por supuesto, el breve periodo de transición de Valentín Paniagua, donde estamos en un proceso interesante de evolución socioeconómica. Pero quizás antes de entrar a esto, repasar brevemente con el doctor Humberto Leseta este tema de estas disonancias entre política y economía, ¿no? Profundizar un poco más y a raíz del aporte del doctor Guerrero, en el sentido de que la explicación estaría entonces en que si bien hubo niveles de crecimiento muy significativos a partir de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra, durante Odría y sobre todo en los gobiernos de Prado y de Belaúnde, ¿no? Años en que se crecía 8 o 9%, que luego no se repiten efectivamente, ¿no? Aunque Velasco tiene uno que otro buen momento, pero luego ya eso decae. Sin embargo, no fueron gobiernos lo suficientemente estables. Entonces la explicación sería esto, que la riqueza estaba mal distribuida. Claro, evidentemente, y por eso hubo una inmensa insatisfacción social. Había de por medio como llama Henry Pitt, me parece, el Estado oligárquico. No hay que olvidar que es lo que preside hasta el 68. Oh, y François Borricot, ¿no? Y, claro, el poder, evidentemente la oligarquía, dueño, como dice Milton, una gran porción de la riqueza, unos pocos, la poca familia. Entonces había una desazón. Por otro lado, no olvidemos cómo la población va creciendo, ¿no? muy rápidamente, al 2%. El Perú el año 40 son 7 millones, ¿no? Y Lima es 500.000. 10 años después, Lima es 1 millón. 10 años después, 2 millones. 10 años más, otra vez, son 3,5. Entonces va creciendo y entonces ahí hay servicios que atender. Agua, desagüe, por eso aparecen primero las llamadas barriadas o barrios marginales y después eufemísticamente los pueblos jóvenes, ¿no es cierto? Y entonces hay que atender y hay una demanda insatisfecha. Pero sobre todo entonces hay una desazón en la población. El crecimiento de Chimbote, dicho sea de paso, claro, ¿no? Que es espectacular. Claro, aparece Chimbote claro. como hilo, que son otros Hilo, ejemplos, claro. ¿no? La choledad que hablan, ¿no? Se va, o el zorro de arriba y el zorro de abajo. Viene ocurriendo lo que después para los 80 se le ocurre a Pepe Matos hablar del desborde popular, ¿no? La cholificación, ¿no? Que se habla del, ¿no? Es eso, va ocurriendo una migración muy alta. La sociedad rural se invierte, sociedad urbana. 2/3 en el año 40 es población urbana. En el año 60 ya comienza a ser la mitad. Y hoy somos 2/3 concentrados. Pero sin embargo, un apunte ahí, la reforma agraria de Velasco no logra detener eso. No. ¿Y por qué? La reforma agraria, pese a lo que dice mi amigo, se quiso reparar la injusticia, ¿no? De que era producto de esta oligarquía, ¿no? Se quiso reparar y el primer efecto fue las agroindustrias, ¿no? Las empresas agroindustriales. Tuvo su efecto político, pero no pudo revertir el antes. Entonces, en vez de mejorar, ¿no? la calidad de los cultivos, mejorar la productividad, se opacó. Y hoy tenemos el problema del minifundio. Lo que antes fue el latifundio, ahora es el minifundio. Ahora, a resolver ese problema más grave todavía, ¿no? Entonces, el problema agrario no se resuelve. La reforma agraria no resuelve, porque además no se creen dueños los cooperativistas de lo que le habían dicho, hermano, esta es tu cooperativa, ¿no? Porque había una SAFCAP que le fiscalizaba. Que era el sistema de asesoría y fiscalización de la azucarera. Pero existían también las sociedades agrícolas de interés social. Todo eso era un eufemismo. No los Andes. Sentía la gente, dice, mejorada por la reforma, no sentía la mejora. Y les hacían pagar, no les permitían capitalizar, ¿no? Porque tenían que pagar la deuda que
iba a constituir bonos agrarios que supuestamente debían ser redimidos por los antiguos dueños, que tampoco nunca lo hicieron, o lo hicieron en muy bajo porcentaje, ¿no? Porque la idea de los militares era convertir a los antiguos terratenientes en burgueses industriales. Claro, que un caso fue los Romero, claro, en así es. Piura, fue un caso atípico, pero los otros se fueron del Perú o fueron a las oligarquías de las haciendas. Los Gildemeister se fueron a Chile, ¿no? Los Pardos se diluyeron, los de Orbegoso, etcétera, por decir familias, se fueron extinguiendo hasta nada. Y entonces ahí no ha habido un producto satisfactorio con la reforma agraria. No ha habido para mí. Entonces ha habido ¿para qué se hizo reforma agraria? Ahora se pregunta, ¿no? Pero era para reparar una injusticia. Lo que pasa es que no estuvo bien encaminado. Bueno, ahí hay otro problema, pues, ¿no? Sinamo se metió a manejar políticamente a estas cooperativas o a las SAIs, ¿no? Esa sociedad de interés social, sociedades agrícolas de interés social, en fin, se politizó. Entonces debió entregarse la tierra con acompañamiento tecnológico, asistencia tecnológica, capacitación, etc. Y esos programas todo fue reparto aparente. Ahora, doctor Guerrero, ¿cuál es su balance en los 80? Porque los 80 resultan efectivamente la década perdida, no solamente en el Perú, sino en América Latina, ¿no? Como resultado de las crisis, sobre todo la crisis de la deuda externa, que acogota a los países latinoamericanos, crisis que a su vez había surgido de las condiciones favorables de crédito a raíz de la situación económica del petróleo en los años 70, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué cree que Belaúnde y García fracasan? ¿Exactamente por esto, por Sendero Luminoso? ¿Por qué no pudo la democracia que estaba restableciéndose resolver estos problemas o atenderlos por lo menos con cierta eficacia? Hubo mucho voluntarismo, porque ambos además, para recordarle a nuestros oyentes, ambos presidentes no solamente eran demócratas, sino que también aplicaban políticas distintas, o sea, que si una fracasó, la otra de pronto pudo corregir, pero no resultó así. Gracias, Agustín. Antes de entrar al tema, quisiera tener una pequeña referencia al tema de la reforma agraria. Yo pienso que eso amerita un análisis especial, un tiempo especial, una sesión de estas para su reflexión. Mi primera afirmación es que probablemente sea muy prematuro hacer un análisis aún de los resultados de la reforma agraria. Estamos como Zhou Enlai cuando le preguntaron por los efectos de la Revolución Francesa. Exactamente, algo así es lo que yo quería afirmar. ¿Por qué? Es muy probable que uno de los resultados de la reforma agraria fue no lograr algo que la economía esperaba de ella, que es el incremento de la producción y la productividad agraria. Así es. Y las razones de ello probablemente es que no es fácil convertir a un campesino en empresario, a un agricultor en empresario, ¿no? Y eso es uno de los pecados. Y menos cuando hubo injerencia política. Ahora, los poetas son mucho más gráficos a veces que los economistas y los sociólogos para expresar, analizar los problemas. Si la reforma agraria fue buena o fue mala, los poetas dirían, hay rasgos de virtud en el malvado y hay rasgos de maldad en el virtuoso. O sea, creo que tiene cosas buenas. Era necesario, por ejemplo, acabar con ese símbolo de Romainville siendo llevado en andas por los campesinos. ¿Qué es lo que se olvida en las generaciones actuales? No lo han conocido. Sí. Eso era necesario, acabar con ese latifundio improductivo. No, y el despotismo de los hacendados. Era casi esclavista. Claro, los hacendados costeños que se sentían modernos y eran prácticamente señores feudales, ¿no? Y había, pero sin embargo, dentro de la costa había una hacienda moderna, que era la de las cañeras. No, me refería al trato, ¿no? A la manera como trataban a sus propios obreros como sirvientes. Pero esto, como le estoy pidiendo a Agustín, merece un análisis aparte, ¿no? Porque la explosión de las ideas hoy liberales, o sea, el liberalismo que señala Adam Smith para que la economía funcione, probablemente tiene relación con las fuerzas que se liberaron con la reforma agraria, pero ese es otro tema que podemos tratar más adelante. ¿Qué pasó en los 80? La pregunta de los 80.
La pregunta, el problema de los 80, y lo podemos referir a la realidad latinoamericana, todos los países en América Latina, o casi todos los más importantes, sufrieron los embates de una recesión o por lo menos un declive de su situación económica. Es el caso de la inflación recesiva de Brasil, largos años. Es el caso de lo que viene después de Allende en Chile, ¿no? Una etapa también muy recesiva antes de tomar el camino del crecimiento. Las épocas de declive que vienen desde más atrás de Argentina, de violencia en la Argentina, y en teoría y en la política económica el surgimiento o resurgimiento del monetarismo en esa época, o sea, el asiento de las ideas y políticas de Milton Friedman, que se apoderan de los organismos internacionales y se empiezan a aplicar en todos los países, Argentina, Chile, los países más importantes de América Latina. Sin embargo, había otro problema ya en la economía mundial, era el tema del precio del petróleo y sociedades tan rígidas como la peruana que no distribuían ingreso de manera equitativa o aproximadamente equitativa, para no pensar que eso lo podemos lograr. Y entonces se produce la explosión del endeudamiento externo, países latinoamericanos que hoy lo podemos encontrar en España. España hoy tiene 90% de la relación deuda-producto bruto interno, es 90% en España. Esa era la realidad de nuestros países en la década del 80. Y así como España hoy no puede pagar, así nosotros no podíamos pagar. O sea, habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, habíamos hecho gasto fiscal en base a endeudamiento. Y estas facturas, como sucede hoy en España, en algún momento se tienen que pagar. Y las empezamos a pagar a partir de los años 90. Antes inclusive, ya Belaúnde empezó con los problemas de la deuda externa. Yo recuerdo... 84, se suspendió el pago de la deuda en la época de Rodríguez Pastor. Yo recuerdo a Manuel Ulloa en una intervención cuando el gobierno de Alan García decide pagar solamente el 10% de las exportaciones como deuda externa. Ulloa pide la palabra en el Congreso, me consta, recuerdo haber estado ahí en ese momento. El senador Manuel Ulloa, decir, nosotros ya habíamos empezado a no pagar. Así es, y abríamos el camino. Así es, y el recordado... Pero no se pagaba porque no había plata. Que ya habíamos hecho trocha y entonces Silva Ruete interviene en ese momento y le dice, trocherito había resultado Manuel Ulloa. Es la parte anecdótica de la época. Y luego en un conflicto entre las políticas monetaristas incompletas, insuficientemente armadas, que se empiezan a aplicar, y la restricción de no poder negociar eficientemente el repago de la deuda, ya desemboca en otra crisis, en la crisis posterior al año 85 en adelante. Posteriormente a ello, las organizaciones o las entidades internacionales arman otro esquema de solución basado en una modificación del sistema del enfoque monetarista que es el consenso de Washington. El famoso Williamson promueve esta reunión de los organismos y agentes económicos más importantes en el mundo y construye una plataforma que se empieza a aplicar en el mundo y para nosotros más cercanamente en América Latina, que empieza a dar resultados, en algunos casos combinados con gobiernos autoritarios, en otros casos dictaduras, muy pocas veces democráticos, ¿no? Pero empiezan a dar resultados, se empieza a revertir la situación de la inflación, las economías empiezan a tomar un camino del crecimiento, muy lento, ustedes conocen que los años 90 hasta el año 2001 en el Perú
el crecimiento es muy lento. Sí. O sea, 1.6%. Sí, muy bajo, sí, claro. Es muy bajo. Hasta que del 2000 para adelante, 2001 para adelante, entonces empezamos a crecer a tasas ya de 5, 6, 7%. ¿Cuánto de esto se debe a lo que sucedió anteriormente? Es difícil decirlo. O sea, ¿estamos redistribuyendo mejor el ingreso ahora? No tengo cifras para afirmarlo. ¿Se está avanzando en términos de la pobreza? Sí. Una de las conclusiones que uno puede sacar de estas épocas es que probablemente el crecimiento económico ha sido muy bueno. Esto ha permitido incrementar el empleo, mejorar la condición de bienestar de la sociedad, pero probablemente no es muy justo en términos de su equidad en la distribución del ingreso, pese a que a la pobreza está disminuyendo. O sea, quiero referirme que pobreza y distribución del ingreso se parecen, pero no son cosas iguales. Ahora, no hay investigaciones en este momento sobre distribución del ingreso, sí las hay sobre pobreza. Hay un sistema ya de medición internacional que señala la relación que hay entre el crecimiento y la reversión de la pobreza. Sin embargo, pese a que esto es cierto, no sería muy cierto en el caso de una elasticidad o una correlación entre crecimiento y distribución equitativa del ingreso. Ahora, doctor Lezeta, una cuestión interesante, saltándonos al siglo XXI, que pareciera ser que es de las pocas veces en la historia del Perú, en la historia contemporánea, en la cual hay democracia con crecimiento económico, ¿no? Porque inclusive con distribución, aún así esta distribución no sea lo equitativa que debería o pudiera ser, porque como estábamos repasando en este y en el programa anterior, teníamos niveles de crecimiento importantes en la segunda mitad del siglo XX, pero sin embargo la injusticia social, la falta de equidad generaba una situación muy convulsa, ¿no? Que llevó a guerrillas, a huelgas masivas, a matanzas, en fin. Y esto no logró resolverse, pero sin embargo pareciera ser que ahora la orientación es distinta o estamos en un contexto diferente, ¿no es cierto? Porque si empezaba a crecer desde Toledo hasta ahora, estamos en este promedio superior al 6% y estamos en este aumento del per cápita. Incluso la previsión es que en pocos años vamos a tener el ingreso que Chile por ciudadano, que Chile por persona, que Chile tuvo hace 10 años, y el propio ingreso que países como España tenían ya a mediados de los años 80, es decir, de alguna manera habríamos empezado a despegar. ¿Podría ser esto así? ¿Ayudaría de hecho esto a consolidar la democracia? Ojalá hay este despegue. También yo creo que entre el 2001, 2002, estos 10 años, hay un satisfactorio crecimiento económico, de promedio 6%, como señalan los economistas, y por otro lado hay una relativa estabilidad política, no obstante de los outsiders, que los partidos se han desalineado con el régimen político, no obstante tantas cosas, pero hay algunas conquistas sociales. Ahora ya no es el abuso como antes, que se imponían las cosas y se acababa. Hoy hay un levantamiento de los pueblos indígenas, de las comunidades, ¿no? El baguazo. Tuvo que haber una alerta así para detener probablemente una injusticia que se iba a cometer. No estoy de acuerdo con lo de Cajamarca, ¿no? O lo de Conga, pero entonces algo hay que ya las poblaciones tienen más recepción en las decisiones políticas. O sea, hay un alineamiento que no se ve en los 80, que no se ve ni en los 90, por supuesto, ni se ve atrás. Lo que hablábamos antes, no hay una correlación entre crecimiento económico, satisfacciones sociales e institucionalidad política. Hoy más o menos hay cuando menos un crecimiento económico y una procura, se dice, de búsqueda de justicia social. Lo que dice Milton, no hay relación entre pobreza y distribución,
pero más o menos hay lo que están hablando hoy día, ¿no? Los informes del Banco Mundial, me parece, de una consolidación de una clase media, que no había pues así tan claro en los años 50. Había un avance de la clase media urbana limeña, arequipeña, trujillana, ¿no? Que había empezado en la autocracia de Leguía, pero hoy día tenemos pues una clase media muy masiva en las zonas urbanas, que hablan de que la población peruana es más o menos 50 y tantos %, lo cual ya llama la atención. Eso no era posible hablar en los 50, en los 70, en los 80, ¿no? Y eso habla entonces de que quizás haya mejorado la distribución del ingreso. Ahora, volviendo a los años 80, bueno, hay a tu pregunta, creo que sí hay una correlación entre crecimiento económico, medidas de políticas sociales que enfrentan bolsones de pobreza, mejora de los saneamientos, de los servicios básicos, en la electrificación rural, está yendo eso bien. Y con algo de institucionalidad política, no satisfecha del todo, no satisfecha. No hay ciudadano que esté satisfecho con la institucionalidad política, no hay partidos políticos, ese es el gran reto, ¿no? No hay capacidades satisfactorias del todo en municipalidades, pero hoy las municipalidades están mejor que antes. Ahora, claro, pero se me ocurre un punto. ¿Podemos llegar a hacer lo que Chile ha logrado alcanzar en términos de desarrollo y de estabilidad política desde el 90 para acá o desde la caída de Pinochet para acá? Bueno, lo que está sucediendo ahora lleva por lo menos a poder afirmar que en el corto plazo no será posible. O sea, el mundo está entrando en un periodo de dificultades y todos los foros y análisis económicos se refieren ahora a cómo enfrentar una época difícil. Y ustedes han escuchado a nuestro presidente del Banco Central y a nuestro ministro de Economía y exministros de Economía expresar que estamos más o menos preparados para enfrentar una época difícil. De manera que por ahora creo que es difícil hablar de proyecciones muy optimistas respecto de alcanzar o llegar a alcanzar los niveles de nuestro país vecino. Quería referirme un poquito al entusiasmo expresado por ustedes respecto de la democracia y su relación con el crecimiento económico. Escuché la semana pasada a Agustín Figueroa, periodista de muchos años que ustedes conocen, su temor de que se estuviera incubando en este momento en el país una especie de cierre de Congreso que sería equivalente, o sea, equivaldría pues, a terminar con la fiesta el periodo democrático. Y me preocupó y empecé a examinar este tema viendo que la popularidad del Congreso es probablemente menor que la de Burga, en el mundo futbolístico. Al punto de alcanzar la de Marcarián también. Y que probablemente no haya una institucionalidad política y unas fuerzas sociales que sostengan un cierre de Congreso en este momento. Y mirado de este punto de vista, ahora, mirado desde el otro punto de vista de los actores, no hay muchas casualidades en política, o no hay casualidades. La erosión de este Congreso puede estar siendo propiciada por el propio Ejecutivo, ¿no? Claro, este es el viejo tema de la autonomía de la política, ¿no es cierto? O sea, que pueden marchar por digamos, el caso más emblemático actual, el caso del parlamentario, su nombre, Urtecho. Probablemente la información respecto de él ha salido del mismo Congreso y de sus propios colegas. Y lo que se tiene conocimiento por algunas fuentes indirectas es que el caso de Urtecho no sería único y estaría siendo practicado desde hace muchos años en el Congreso. Totalmente. Entonces, yo soy partidario de la democracia, pero también soy preocupado, examinador o veedor de los acontecimientos políticos que pueden afectarla, ¿no? Claro, hay sobre esto, sobre la variable política, claro, que es la que no se alinea
al desarrollo social y al desarrollo económico, por decir, lo que no sé, es precario, porque no hay partidos, no hay en el Estado, entonces ocurre lo que está ocurriendo. No sería raro que pueda haber un manotazo autocrático como el 5 de abril del 92, ¿no? O como el manotazo de julio del año 19 con democracia. Pero con el apunte de que estamos en una circunstancia distinta, en otro contexto, ¿no es cierto? Hay una democratización mundial, internacional, mundial, por supuesto, sí. Pero además la democracia no tiene callejones sin salida, porque todo problema se resuelve por la vía del sufragio. Y quien critique ahora, pues bueno, puede plantear sus opciones alternativas. Recuerda, Agustín, que en el país, y en Lima especialmente, hay muchos ciudadanos que apuestan por la autocracia, por sin la duda. llamada mano dura, o sea, que No tengo facilitan duda. y legitiman Por lo supuesto. que se legitimó el 5 de abril. Pero eso no, claro, pero eso no lo justifica. Lo que señalo es que en democracia no hay callejones sin salida y la alternativa está a la mano. Un proceso electoral, se remueven las autoridades. Amigo Guerrero, hay suspicacia. Hay que estar atentos. Yo soy el primer suspicaz en estas cosas, que puede ocurrir. Podría ocurrir una tentación autocrática, cerrando el Congreso, en fin, lo que ocurrió el año 19, 19 y se volvió lo que dice Pedro Plana, en una república autocrática. Y que se repite en los 90 con Fujimori. Y no pasa nada. No pasa nada. Y Lima es uno de los que más apuesta a golpe duro, a régimen duro. Y sin partido, con instituciones tan precarias, el Poder Judicial, el Parlamento, etcétera, etcétera, metí de pata el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Máquina. O sea, hay cosas que... Pero la solución política viene desde los artífices, el ciudadano y los ciudadanos en el partido. Y hay partidos con trayectoria democrática, ¿no? De manera que, volviéndolo a Chile, a tu pregunta, yo lo veo un poco difícil, no tanto por el problema, o posiblemente la explicación externa que da Milton, ¿no? Pero nosotros no tenemos ese estado firme, ¿no? Como se le llama el estado portaliano o neoportaliano, no hemos tenido. Basadre muchas veces, y a veces recorre a través del fantasma, no, del estado empírico. Entonces ahí no hay instituciones. Y instituciones lo hacen los ciudadanos, lo hacen las personas. Y ese es el que hay que hacer más democracia, más enseñanza, más capacitación del ciudadano. Muy bien. Para evitar. Muy bien, creo que es una reflexión muy importante que además nos pone un tema en agenda que lo trataremos en siguientes programas, que es el rol de los partidos políticos en la democracia actual en el Perú. Muchas gracias.